Me interesaría mucho a partir del proceso intelectual cómo define, cómo llega a que pues Dios sí existe. Y la segunda pregunta, ¿no? La cantidad de poderes que tiene intelectualmente, como dice, claro, o sea, esto sí es de esa manera. Ya, bueno, en mi caso particular, yo considero que la condición justamente intelectual que percibo de la existencia de Dios es justamente el reconocer que mi existencia es limitada y reconozco que pues, la misma realidad o la misma multiplicidad del universo pues presenta una gama mucho más compleja de lo que soy yo. Esto pues me da la oportunidad o la posibilidad de la existencia de él si hablamos a nivel intelectual. Ahora bien, frente al tema de dotarles una serie de características y demás, considero que ahí empezamos a rayar un poquito con lo que te empecé a presentar un poquito con Spinoza, y es el tema justamente de reconocer que pues este tipo de categorías que nosotros le damos a Dios, pues tiende más a ser como una representación de las cosas de que nosotros imaginamos puedan ser posibles. A mí me parece que el tema simplemente de la dotación de la existencia es lo suficiente, y el hecho mismo de no tener una realidad en la cual uno pueda manifestar el propio sentido de la existencia es suficiente para nuestros elementos. Ya el tema de los milagros, ya el tema justamente de entrar en la parte de que uno tiene que alguien más resolverle la existencia, me parece que ya es un tema de hacer a este ser una especie de ser mágico. Entonces me parece que ya se desdibuja y se pasa a presentar más que un dios, presentar un ser mitológico que es prácticamente a veces un poco una tragicomedia de nuestra existencia esperando que alguien más venga a resolverla. Así que, Alex o Danilo. Silencio. Bueno, no, a mí me gustaría compartir en realidad que desde el punto de vista de mi formación científica como ingeniero, hay cosas que, digámoslo así, no logro concebir sin la existencia de Dios. Por ejemplo, a través de la ciencia llegamos a un conocimiento de que el universo, e incluso el tiempo, tiene un comienzo. Y en general, a menos que exista una corriente filosófica que yo no conozca, digamos, nosotros, la mayoría de la gente, para la mayoría de nosotros es un hecho, digamos, las relaciones de causalidad, digamos. Entonces, para mí, por lo menos la ciencia actual es consecuente con la noción de un creador del universo que comenzó todo, digamos. Ahora, podría decir que tampoco soy digámoslo así, 100%, tan 100% creyente, así como Dawkins tampoco se define como 100% ateo. Por ejemplo, hace poco mencionaban algunos descubrimientos del telescopio James Webb que no eran compatibles, digamos, con el Big Bang y un comienzo del tiempo. Entonces, son cosas que a mí por lo menos me hacen dudar, digamos. Pues, si, si la ciencia llegara a determinar fehacientemente que, no sé, porque el universo siempre existió, probablemente yo no tendría lugar a creer en Dios como creo ahora, digamos. Y hay otras cosas, digamos, por ejemplo, a mí soy, digámoslo así, creyente o, ¿cómo decirlo? Me parece razonable la tesis, por ejemplo, del ajuste fino. Eh, me parecería extraño, digamos, que las condiciones tan particulares que tiene el universo se hayan dado por azar. Y junto con eso también, no sé, algunas características del ser humano, el hecho de que tengamos una conciencia, de que exista una cierta noción dentro de nosotros de una moral absoluta. Eso básicamente es la forma o una forma de decir bien amplia de cómo creo. Hay otros aspectos. Bien, creo que tomaré la palabra en este momento. David hace un momento mencionaba el tema cultural. Antonio Piñero hace referencia a hablar del cristianismo, bueno, hablemos de nuestro contexto cristiano, hablar del cristianismo en doble perspectiva, un cristianismo cultural y un cristianismo practicante. Creo que todos nosotros, por nuestras raíces culturales, hablamos de un cristianismo cultural, por
la connotación marcada en nuestra sociedad, ¿sí? De la tradición de la que se ha dado siempre en el tema del cristianismo. Y ese creo que es uno de los factores, uno de los puntos de partida en relación a cómo desde pequeños a nosotros quizás se nos va inculcando una cierta creencia o una cierta creencia en el Dios del cristianismo. En la medida que se va creciendo, cuando el agnóstico razonable estaba planteando la pregunta, me hizo recordar algo de mi infancia. Desde pequeño tuve mucha siempre la inquietud frente al tema o al acercarme a la Sagrada Escritura porque siempre me dejaba muchas dudas. Sí, cuando leía textos del Antiguo Testamento, particularmente, me quedaban muchas incógnitas, demasiadas. No puedo decir que esto me lo haya enseñado alguien, no sé, desde pequeño ha sido como una inquietud propia, el hecho de acercarme como a este tipo de texto, y por ahí quizá hay un punto de partida para llegar a donde me encuentro en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo tomaría también desde un aspecto antropológico. Aquí hablaré de la espiritualidad como una dimensión propia del ser humano. Aquí ya me voy con un factor antropológico tomando a Francesc Torralba, que hace referencia a la espiritualidad, así como una dimensión propia del ser humano, pero hay una propuesta muy interesante que hace este filósofo y teólogo español sobre la espiritualidad como una inteligencia, ¿sí? Entra en juego esa particularidad de la espiritualidad para poder también entrar en referencia a algo que posteriormente se enmarca dentro de la misma creencia. Todos, distintamente de nuestras realidades, tenemos esa dimensión espiritual. Lógicamente, ¿qué es lo que va a proponer Francesc Torralba? Francesc Torralba va a decir que, pues, lógicamente, ya aparece un término allí que es el tema religare, el término religare que va en relación a la religión como tal. Y pues el religare implica una relación entre el sujeto y esa deidad o esa divinidad, en el caso nuestro, pues el tema de Dios. Desde esa perspectiva, entonces, explicaría la relación que tengo desde mi creencia como católico, cristiano católico, profundo, y para mí el tema fundamental en relación al por qué soy creyente actualmente, lo fundamento y lo tomo desde la escritura, ¿sí? En la relación que siempre he tenido en acercarme al texto del Antiguo Testamento, intentar acercarme en su originalidad, tanto en el arameo hebreo como en el griego. Y eso me ha dado a mí argumentos, lógicamente, racionales para ir ahondando e ir confrontando mi fe. Y hay algo muy particular que desde pequeño no, desde hace algunos años siempre me han marcado. Y yo digo, aquí me voy en una línea de la duda, ¿sí? A mí la duda me ha llevado a creer. Lo podría yo fijar en esos términos. La duda frente a, sí, podríamos decir, si me preguntaran si dudo sobre la existencia de Dios, yo creo que todos los días es una pregunta que me hago, pero esa pregunta frente a la existencia de Dios quizás es la que me lleva muchas veces a indagar, ¿sí? A indagar en la experiencia, lógicamente por la cultura y por lo que mencionaba hace un momento, en el Dios monoteísta del judaísmo, del cristianismo, pues que es lo que hemos o he heredado en particular. Y pues desde ahí he tenido esa connotación y esa fortaleza. ¿Qué me da razón a mi fe? ¿Qué me da fortaleza? ¿Qué le da piso a lo que creo, en lo que creo en ese momento? Pues lógicamente la experiencia que hago, ya lo mencionaba también David, desde lo personal, pero particularmente desde la misma escritura, cómo entender todos esos contextos y lo que particularmente se puede interpretar desde allí. Entonces, para mí el tema de la espiritualidad como una dimensión fundamental, pero lógicamente, como lo mencionaba, en esa relación de Dios, en mi caso, mía con Dios, y a partir pues, de ahí las herramientas con las que cuento, que es particularmente el tema de la escritura. No sé si Germán quiera decir algo, que tenga alguna opinión sobre todo lo que escuchó. Pues sobre todo lo que he escuchado, digamos que entiendo esta noción de esta necesidad que tiene el humano de la trascendencia, esta necesidad del humano de que exista algo más y de la búsqueda que tiene el humano de tener un propósito. Pero pues todas estos pensamientos no veo que articulen o que realmente den un razonamiento por la existencia, o sea, no veo una razón. O sea, por ejemplo, muchos de los argumentos, por ejemplo, la cuestión del mal, con explicaciones sociológicas y naturalistas más simples se explica. Y no es necesario argumentar y tratar de justificar la existencia de un Dios. Porque si, digamos, quitamos esta idea de Dios de plano, pues el mal se explica simplemente como un fenómeno sociológico propio del comportamiento humano, propio de interacción entre las personas, que se da porque, pues en parte porque primero el cerebro humano tiene también, podríamos decir, enfermedades mentales, por ejemplo, o interacciones propias del sistema que generan esta condición del mal. Por ejemplo, si vamos a hablar de la sociopatía o la psicopatía, pues explican por qué existe el mal, porque pues sencillamente es parte de un comportamiento humano que se da propio podría uno decir, de una diferenciación o
o un funcionamiento fisiológico diferente de ciertos humanos que lo propenden a violar, por ejemplo, las reglas morales. Entonces, ahí se explicaría sencillamente. Y otro tipo de cuestiones que se dan, por ejemplo, la pobreza y eso, se dan por las fallas propias del sistema en el que estamos, por ejemplo, el sistema capitalista, donde hay excesiva acumulación y hay unas élites que digamos, controlan y abarcan todos los recursos y por lo tanto, pues, tenemos una gran cantidad de clases que se quedan sin posibilidades y se da, en este caso, el mal o los problemas sociales propios por digamos, este desequilibrio propio del sistema. Por eso digo que, digamos, dentro de toda esta cuestión, digamos que muchos de los argumentos que veo se simplifican quitando a Dios digamos, de la ecuación. Por ejemplo, la otra cuestión de la creación, pues si vamos a hablar de la creación, pues hay teorías científicas que demuestran y que nos dicen que hay una cantidad impresionante de universos posibles y que lo que pasa sencillamente es que en esta cantidad, pues digamos que infinita o una cantidad enorme de universos posibles, en uno de ellos, en este caso el nuestro, se dieron las condiciones específicas en términos físicos que permitieron que existiera la vida, que existieran galaxias, que se formaran astros y de esa manera finalmente se llegara a lo que fue la inteligencia humana. Pero como un proceso propio de cuando usted tiene una cantidad impresionante de universos, inclusive las condiciones lo más improbable puede pasar por la cantidad de eventos que se están dando. Si usted, por ejemplo, está lanzando dados, por ejemplo, y la posibilidad es muy ínfima, muy pequeña, pero lo lanza demasiadas veces, finalmente, debido a la cantidad de veces que se ha dado el evento, este evento que parece improbable finalmente va a ocurrir, por la cantidad. Por ejemplo, si yo tiro el dado, digamos, un 10 a la 1 millón de veces, finalmente, por más improbable que sea, se va a dar el fenómeno que no se está dando. Entonces, pues, digamos que en la cuestión de la creación veo como estos argumentos ahí digamos que no, que veo. Y lo otro de la trascendencia de eso, pues lo veo como parte de la humanidad, pero no es que diga, no, es que es por eso existe, sino sencillamente es parte. El hombre necesita trascendencia y para dar trascendencia a su mundo, para que su mundo fuera más allá de lo material y tuviera una mayor perspectiva, ideó la idea de un Dios. Y le ha dado condiciones diferentes y ha imaginado escenarios, pues, diferentes para este tipo de Dios. Y por eso, pues, hay unos que imaginaron un solo Dios, otros que imaginaron varios dioses, otros que no imaginaron dioses, sino más un equilibrio de fuerzas. Digamos que cada uno dentro de esa búsqueda de trascendencia le ha dado digamos, un imaginario a ese tipo de Dios. Bien, a mí me llama la atención es justamente el concepto que estás presentando, que retomas de Danilo, frente a la condición justamente de creación. Danilo, pues por lo menos presenta algo muy interesante y es el hecho de reconocer que pues estamos ante un sesgo de confirmación. Es decir, estamos partiendo de que nuestra condición o nuestra existencia nos permite dar validez a otras condiciones posibles. Entonces, como nosotros tuvimos la posibilidad o las categorías o las condiciones necesarias para nuestra propia existencia, entonces desde nuestro propio sesgo de confirmación asumimos que pues debe existir algo que pueda organizar la existencia. Ahora, eso cabe dentro de la posibilidad, lo cual pues niega la posibilidad de la categoría justamente intelectual de la existencia de un ser con la capacidad de organizar, como lo presentaba Danilo. Ahora bien, todas las categorías que presentamos del mal o las intervenciones divinas o que alguien venga a organizar la existencia humana directamente uno por uno, es un poco, ahí sí sería un poco un ejercicio infantil o como lo presentaba justamente Comte o algunos de los autores también como Kant, y es el tema justamente que pues se debe pasar del espacio justamente de la imaginería a reconocer que la existencia como tal es simplemente un ejercicio enteramente individual y pues desde allí nosotros hacemos todo un proceso de reinterpretación. Ahora, como tú lo presentas muy bien y como lo presentaba también Alex frente al ejercicio bíblico y demás, cada cultura ha generado una semilla justamente de la interpretación de ese tipo de existencia y le da unas categorías. Y pues esto es como repetir lo de Soren Kierkegaard, sobre cómo nosotros relegamos nuestras condiciones o nuestras categorías o lo que nosotros somos y lo relegamos en un ser que nos puede otorgar ese sentido. Ahora, eso es donde ahí entramos en la parte delicada de decir una existencia o un ser o una religión tiene la verdad sobre la condición justamente de la existencia de Dios. Entonces ahí empezamos a temblar justamente en asumir que una religión es más cierta que otra. Y pues ahí es donde se empieza justamente a perder el fundamento que reconozco Germán tiene en ese aspecto. Qué pena, Agnóstico, te escucho. No hay problema, es que todos tomamos el tiempo que gusten. Nada, como quería hacer como un breve resumen, una recopilación de como esta primera ronda, por así decirlo, ya que casi que hicimos una ronda así completa. Inicialmente David dijo algo que me llamó mucho la atención
Y ahorita como que volvió a decir algo que creo que confirma esto, y es el aspecto que en palabras de usted mismo pone como mitológico, o ser mágico, o condiciones mágicas, o aspectos mágicos. Lo cual me lleva a concluir, puedo estar equivocado, pero entonces me corrige de que no está muy pegado como tal al catolicismo, a la religión católica, que pues desde el catolicismo no se le dan esos aspectos de características mágicas ni de ser mitológico, sino que realmente se dice que es el ser todopoderoso, existe, y estas condiciones no son nada mágicas, sino que son características y propias de él. Me gustaría hacerle esta pregunta, pues si estoy equivocado de pronto me corrijo, o redirigirlo esto más bien a una pregunta de si realmente creen un Dios católico, o quizás por su propia experiencia y conocimiento se ha alejado un poco de ciertas características, como usted lo mencionaba, por ejemplo, los milagros o la Virgen llorando, o los cruces que se aparecen en las tabletas de las iglesias de barrios pobres de una ciudad promedio de Latinoamérica. Si realmente eso es así, o sea, ¿creen? Igual que la pregunta puede surgir pues de pronto para los dos, no para David y Alex, porque creo que desde el protestantismo esto no se presenta tanto, imágenes llorando con sangre, o imágenes apareciendo en tabletas, etcétera. Desde el protestantismo se niega esto, pues bueno, ya sabemos desde Lutero y desde esta revolución que hubo hace muchos años, pero quizá esta pregunta para los dos, ¿no? Y bueno, así como para darle la vuelta a lo que estábamos diciendo con la parte de Alex, Alex decía algo sobre la reafirmación que lo lleva a la propia creencia, o reafirmar esta fe en Dios a través de la duda y a través de la revisión de las escrituras, ¿no? Pero me queda mucho la duda de que precisamente las escrituras, por lo menos desde la concepción mía, pues de muchas personas, casi que logran hacer determinar o mostrar la verdadera, como yo lo llamo, ¿no? La verdadera cara de Dios. Y es un Dios homofóbico, machista, que degrada a los enfermos, a las personas amputadas, a las personas que no tienen, les falta una mano, que les falta una pie, que sean cojos. Como que pareciera que odiara esto. No está literalmente escrito en la palabra de Dios, la palabra odio, pero las palabras que se utiliza para referirse a estos grupos es supremamente horribles, horripilantes desde mi perspectiva, ¿no? Incluso en Sofonías dice algo como va a volver a todas las personas un montón de mierda. En la Biblia dice la palabra excremento, yo soy un poquito más vulgar, pero me parece horrible que un Dios esté diciendo que va a volver un poco de gente, un montón de mierda, literalmente. Entonces no sé si con estos fragmentos o con estas partes hay muchísimas más, de pronto lo hicieron dudar de que si realmente Dios es todo bondadoso, todo amoroso, todo paz, pues con estas palabras y rechazos a ciertos grupos sociales. Y Danilo, de pronto, la parte que decía Danilo, o sea, Danilo inició con la parte de los nuevos descubrimientos que ha hecho el James Webb Telescope, en los que se duda sobre el Big Bang. Esto fue una noticia falsa que se proliferó sobre todo por redes sociales. No hay artículo científico que haya determinado esto. Fue como una mala interpretación desde la divulgación científica que se dijo esto. Inmediatamente, pues hay otros divulgadores científicos que entraron a explicar esa noticia, que realmente estaba muy difícil poner en duda las propias cimientos de científicos sobre la existencia del universo. Y habla sobre tres cosas más que ya ahorita Germán pues lo trató supremamente bien, porque habló sobre el ajuste fino. El ajuste fino, pues bueno, Germán lo explicó con el ejemplo de los dados, que es un ejemplo súper clásico que se da. Y el ajuste fino también se puede explicar desde la perspectiva actual. Y es, bueno, afortunadamente con Danilo nos conocemos hace un tiempo, y es porque Danilo está hoy aquí en este podcast con nosotros. Si nos vamos hacia atrás, tenemos que hacer una cantidad de variables universales que parecen casi improbables, imposibles, básicamente, ¿no? El hecho de habernos conocido, habernos cruzado en Chile. ¿Por qué nos cruzamos en Chile? Porque entramos a la misma empresa, porque firmamos el mismo contrato, porque yo llegué allá, para yo llegar allá tuve que haber pasado una serie de experiencias. O sea, con el solo hecho de que yo no me hubiera levantado un día a trabajar y me hubieran despedido un mes antes de que el trabajo que yo estaba anteriormente me hubieran dirigido o llevado a Chile, Danilo ya no estaría en este podcast. ¿Cuál es la probabilidad de la cantidad de cosas universales que tienen que pasar, que no se haya pasado un accidente, o la cantidad de miles de millones de cosas que nos pueden pasar para que Danilo y yo no estemos acá? Entonces, desde el cristianismo se define esto, ese ajuste fino. Tuvo que haber alguien organizador de cosas para que estos eventos surgieran, ¿no? Pero pues no necesariamente, pareciera que no tiene que haber alguien para que pues Danilo y yo estemos compartiendo este podcast, y todos nosotros, ¿no? La cantidad de eventos también para que los dos, David y Alex, estén aquí, también es una cantidad de eventos desde el propio hecho de la existencia, desde el propio creación del planeta Tierra, de la Luna, de las miles de millones de años de evolución, de compartir un tiempo y un espacio para que todos estén aquí. Tratar de explicar eso de adelante hacia atrás se vuelve casi imposible. Y bueno, para cerrar y no alargarme, perdón, Danilo hablaba sobre la conciencia, que eso lo compartí un poco con David, que decía simplemente la existencia ya es como una evidencia de la existencia de Dios, la propia existencia. Danilo lo proponía en términos de conciencia, ¿no? Entonces, conciencia, existencia, un poco parecido, obviamente filosóficamente se bifurcan esos términos bastante, pero pues como decía también muy bien Germán, ¿no? La conciencia desde la parte neurobiológica y psicológica se puede explicar, incluso filosófica. Hay bastantes explicaciones que se dan a partir de ello. Perdón, no me gusta mucho basarme en filosofía, porque pues a veces quedan huecos conceptuales a nivel lógico, pero la neurobiología pues es una ciencia exacta, fundamental, que explica esto con bastante
experimentación y evidencia sobre la evolución de un sistema nervioso central en el cual nos permite hacernos la pregunta de qué hacemos nosotros o por qué estamos aquí, que es lo que llamamos existencia, ¿no? Sin necesidad de nuevo, pues, de un Dios. Y por último, pues Danilo hablaba sobre la moral, que ya la moral, ay, perdón, tengo la voz, que ya como la moral es como tal, como un conjunto de reglas que se construyen alrededor de una sociedad, ¿no? Y pues tiene que haber, como decía Alex, ¿no? Antropológicamente tiene que haber también una existencia de sociedad, una serie de reglas que se cumplan, una jerarquía y en fin, paro porque se me va a ir la voz.